Desde tiempos antiguos, los sabios describieron el despertar como un viaje en 3 etapas, 3 formas de reconocerse a uno mismo y mantenerse despierto. Son 3 puertas que atraviesas una y otra vez en tu propio despertar. Esto me lleva a la primera clave. Detente por un momento y viaja al último día de tu vida. ¿Qué crees que te dirías? ¿Cuál crees que sería la pregunta que te estaría esperando de tu yo de ese momento? ¿Crees que sería ¿fuiste perfecto? ¿Molestaste lo menos posible? ¿Te esforzaste y sufriste lo suficiente? ¿O tal vez sería ¿la pasaste bien? ¿Estuviste abierto y disponible? ¿Dejaste que la vida te amara? ¿Jugaste? Al hacerte esta pregunta te has vuelto nadie. Te has convertido en ese observador del que tanto se habla. Por un instante vuélvete un niño inocente que simplemente percibe y desea. Ese niño es la fuerza creativa del universo abriéndose paso en ti, representando tus anhelos más puros y recordándote que no hay nada malo en lo que viniste a ser y experimentar. Observa si lo que estás defendiendo con tu forma de pensar o de sentir coincide con ese sentir puro. Si no coincide, suéltalo porque no te pertenece. Esto me lleva a la segunda clave. Debes vaciarte y estar disponible, porque solo en ese espacio puede nacer el niño en ti. Ese vacío no es ausencia, es la madre, el campo de juego y nutrición, el vientre sagrado donde todo lo que entregas toma forma y se convierte en nueva vida. Ese torrente emocional y mental que hasta hace un momento vivías como agobio, es energía vital del campo cuántico a la que se le está pegando un significado, una historia de sufrimiento. Pero sigue siendo energía disponible, y está bien que al principio no sepas qué hacer con tanta intensidad acumulada y contenida. Vacíate de ella, exhala y déjala ir sin miramientos. Entrégasela al campo cuántico, a Dios, para que la transforme y la composte. El campo sabrá qué hacer con ella. Tú solo crea espacio vaciándote de todo, sin interesarte de dónde viene ni a dónde va. No es tu trabajo decidir qué se hará con eso que llamas carga y que hoy llamaremos energía en circulación. Tu único rol es liberarla, ofrendarla, dejarla circular libremente y verás. Quédate en esa exhalación todo lo que sea necesario, en ese alivio de tener las compuertas abiertas, de ser nadie y ser el espacio mismo, hasta que sientas que la presión baja y la energía en ti empieza a fluir con mayor liviandad. Disfruta de la liberación y la circulación de todo hasta que el sol brille en tu interior sin esfuerzo. Y aquí es donde la tercera clave toma lugar de manera orgánica y natural, porque es aquí donde aceptas el arquetipo del Padre en ti y donde te reconoces uno con Dios. Sin pena ni gloria, simplemente emerge la verdad. Ese Padre no es un juez ni un guardián severo, es la fuente que cuida y sostiene, la presencia que quiere verte jugar y brillar porque eres uno con Él y que te mantiene a salvo de tu propia ilusión. Aquí es donde a veces la vida parece ponerse seria o karmática, pero en realidad es el Padre creando los caminos hacia la única cosa que realmente importa, que recuerdes quién eres y que nunca estuviste solo ni separado. No requiere de tu esfuerzo, sino de tu autorreconocimiento. Te permite elegir qué pensar, en qué enfocar y qué experimentar, porque así de libre te quiere. Pero continuará marcándote el camino hacia Él, recordándote de todas las formas posibles que eres uno con Él y nada menos que eso. Toda la energía que entregues regresará multiplicada en la vibración que ahora, libre de esa carga, serás capaz de recibir y dejar circular, así como cuando decides deshacerte de algo en tu hogar para abrir espacio. Lo nuevo llega, a veces de inmediato, de la forma más inesperada. Ya no tendrás que forzarte a sentir gratitud o a enfocarte en tus sueños, simplemente te vuelves tus sueños, y la gratitud y la apreciación se transforman en tu nueva frecuencia. Es en esta instancia
que como el niño otra vez, notarás y apreciarás fácilmente lo que te hace brillar, lo que te hace feliz y te llena de alegría e ilusión. Una vez que dejas de ser alguien que lo sabe todo, la luz de la conciencia ilumina cada rincón de ti, porque tu esencia, tus sueños y anhelos son del universo, de la conciencia que eres, y ya lo has creado todo cuando te creaste a ti. En lugar de defenderte de lo incierto, pregúntate, ¿cómo quiere expandirse la conciencia ahora? ¿Qué quiere jugar a través de mí en este momento? Tú ya eres el niño que juega, la madre que nutre y moldea, y el padre que cuida y allana el camino. No necesitas adquirir nada que no se dé naturalmente en ti, ya eres completo y perfecto, y a cada instante algo en ti lo recuerda a través de tus sueños y anhelos. Entonces, ¿qué estás esperando para exhalar lo que no eres? Porque es allí donde empieza el camino de la liberación y la expansión. Cuando aceptas que te estabas negando a ti mismo, a tu perfección y pureza, por correr detrás de un personaje que no te representa. Si reconoces estos tres arquetipos en tu interior, te darás cuenta de que siempre fuiste el creador. Es allí donde las cosas comienzan a fluir, cuando descargas la idea de quién crees ser y te entregas con inocencia y apertura. Es allí donde también despiertas al hecho de que nunca hubo nada malo contigo, que no debías trabajar ni sanar para convertirte en tu mejor versión, sino simplemente reconocer que eres y siempre fuiste quien creías ser. Gracias por haberme acompañado en esta exploración. Nos vemos en la próxima y mientras tanto te deseo paz y liviandad.